En la ciudad que se creía intocable, una casa pegada a la muralla guardaba un secreto que nadie esperaba cambiar el curso de la historia. No era sacerdotisa ni princesa. Era una mujer marcada por el rótulo que la ciudad le dio y por la mirada despectiva de sus vecinos. Jericó respiraba confianza en sus piedras. En ese aire pesado de incienso y orgullo, ella guardaba una fe discreta, una promesa pequeña susurrada en la penumbra. Ella decidió creer antes de ver el milagro, y esa decisión abriría puertas que nadie imaginó. Si esta historia te conmueve, deja en los comentarios desde qué ciudad nos sigues. Escribe aquí y la palabra que más te tocó. Y comparte para que otros vean cómo la fe transforma generaciones. Fue allí, al borde de la muralla, donde Dios comenzó a escribir una trama de redención que atravesaría linajes. La ciudad estaba envuelta en olor a aceite rancio y harina recién molida, en el sonido de carros y del pregón de comerciantes, y en la certeza casi religiosa de su invulnerabilidad. Las murallas brillaban al sol con polvo de cal, las torres arrojaban sombras largas que hablaban de siglos de seguridad, y las estatuas en las plazas olían a humo de sacrificio. El rumor de las trompetas lejanas se perdía entre las callejuelas, y al anochecer la luz de antorchas acariciaba los muros como dedos que aseguran una promesa. La protagonista vivía en una casa integrada a la muralla, con ventanas pequeñas que miraban al valle, y su nombre resonaba con desprecio entre los dueños de tiendas, los levitas locales y los guardias de las puertas. Para la multitud, ella era simplemente una mujer fuera de la ley. Alguien que el pueblo colocó en el margen, por su pasado, por los prejuicios y por la necesidad de un chivo expiatorio. Sin embargo, en su pecho latía otra identidad, una chispa que nadie había previsto, una fe que la inclinaba a confiar en un Dios distinto al de las estatuas. La vida cotidiana de la ciudad mostraba su dureza con detalle. Por las mañanas, el polvo levantaba un sabor áspero en la garganta. El sonido metálico de monedas resonaba en las plazas. El humo de hornos mezclaba su aroma con el perfume caro de las casas principales. Vecinos como Tamar y Hanán intercambiaban miradas de reproche cuando pasaba por delante del mercado. La anciana Lea murmuraba oraciones de censura, y el comerciante Amiel cerraba su puesto en cuanto la veía, como si su presencia manchara la tela de su negocio. Entre los sacerdotes, el letrado Abiatar hablaba bajito sobre contaminación ritual, y el capitán de la guardia, Urías, seguía órdenes de mantener el orden social. Esa red de juicios la aislaba, la definía ante todos, y aún así, la chica que muchos llamaban Rahab mantenía un hilo de esperanza en su interior. Las noches traían flautas, risas forjadas y vientos que olían a sal. La ciudad celebraba su seguridad y sus muros como un pacto no escrito con su destino. El contexto moral estaba marcado por la autosuficiencia, por un sentido de pecado que se usaba como arma social, y por una profecía de invencibilidad que nadie cuestionaba. Una noche llegaron dos hombres que no encajaban entre los mercaderes ni los funcionarios. Vinieron con paso leve, con polvo en las sandalias y con la urgencia del que huye pero sabe que su misión es necesaria. Se escondieron en la sombra de un palacio y hablaron en susurros que cortaban el aire. Uno dijo que había un Dios que peleaba por su pueblo. El otro afirmó que las murallas se caerían por un acto del Señor. Sus voces olían a tierra mojada y a madera recién tallada, y al cruzar miradas con Rahab, algo cambió en ella. La escena se abrió con diálogo claro, lleno de tensión. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Rahab desde la rendija, la voz contenida, temblando entre miedo y curiosidad. Somos de la casa de Israel, respondió el primero, evitando la luz. Venimos con una promesa, con un pacto que no pertenece a estas piedras, dijo el segundo, apretando los labios. Si esto es verdad, ¿qué busca de mí una ciudadana como yo?, insistió ella, mirando la sombra que cubría su puerta. Buscamos ayuda, dijo el primero, bajando la mirada. Alguien que nos oculte, alguien que confíe. Confiar es arriesgar la vida, replicó Rahab, respirando el aroma de aceite que impregnaba su casa. Sí, pero a veces la fe pide un precio, contestó el segundo, con voz áspera, y las promesas son para quienes las acogen. Si te ayudamos, ¿cómo sabremos que nos guardarás?, preguntó ella, dejando escapar el temor que tensaba su cuerpo. Las palabras chocaban como piedras pequeñas, cada una produciendo ecos de decisión. Ella escuchó no solo el contenido de la petición, sino el pulso de la historia que llegaba con esos hombres.
Había en sus ojos la urgencia que nace de la fe de un pueblo que camina hacia su promesa, la profecía que anuncia el derrumbe de murallas humanas y la liberación por voluntad divina. Rahab entendió que la elección no era únicamente política, era teológica, era un puente entre su rótulo y la posibilidad de ser redimida. La tensión subió como el calor del horno, las rodillas le temblaron y los sentidos se volvieron afilados. El olor a humo, el tacto áspero del cordel que iba a atar, el sonido de pasos en la calle que podían delatar a los hombres, el sabor amargo del miedo en su lengua, y la vista que se fijaba en la noche como si en ella cupiera una señal. Rahab hizo un trato con los hombres y la escena de la negociación fue larga y cargada de humanidad. Ella pidió seguridad para su familia, un pacto que protegiera su nombre y un signo visible para no ser olvidados. Los espías, Josué y Caleb, aunque no hablaron todos los detalles, aceptaron condicionar su escape a un acto simple y concreto. Hubo intercambios claros durante esa negociación, cada uno revelando miedo, esperanza, cálculo y entrega. «Si te cuidamos, protégenos», dijo Rahab con voz firme. «Si nos guardas, juramos por nuestro Dios que harás parte del pueblo», prometió Josué, la voz baja, cargada de solemnidad. «Mi vida ha sido escrita por la ciudad, no por el cielo», replicó ella, tocando la pared fría con la palma. «Tu elección puede reescribir tu linaje», aseguró Caleb, con un brillo en los ojos que olía a promesa. «Si acepto, ¿qué señal pedís?», preguntó Rahab, sopesando palabras y consecuencias. «Un cordón rojo en tu ventana, sencillo y visible», contestó Josué, «como señal de pacto y salvación». «Esa señal será mi vergüenza ante la gente», dijo ella, con la garganta apretada. «Será tu salvación ante el Señor», respondió Caleb, y en esa afirmación la fe pareció más fuerte que la vergüenza. Las descripciones sensoriales de esa noche se multiplicaron. La cuerda rozando la madera hasta dejar polvo rojo, el crujir tenue de las tejas, el aliento contenido que formaba nubes en la noche fresca, el olor a pan recién horneado desde la casa de Lea en la esquina y el eco lejano de una canción que celebraba la seguridad de las murallas. Rahab sintió el cordón frío entre los dedos y lo deslizó por la ventana con cuidado, cada hebra llevando consigo el peso de una decisión que podría costarle la vida o abrirle la puerta hacia una promesa. La ciudad se preparó para la batalla sin saber que dentro de sus casas se tejían alianzas secretas. Los tambores comenzaron a sonar en el campamento de los israelitas y desde lejos se percibía el olor del humo de fogatas, el clamor de los hombres que recitaban una estrategia que parecía más un acto de fe que un plan militar. En la madrugada, cuando las trompetas sonaron de manera insólita y las voces se enmudecieron para solo escuchar el viento, algo sucedió con las murallas. Era una escena de clímax que requería sentidos agudizados y momentos de tensión bien definidos. El corazón de Rahab latió con fuerza, su cuerpo se cubrió de sudor frío, la respiración se hizo corta y la madera de su casa vibró con un sonido sordo que sabía a final y a principio. Sus recuerdos acudieron con violencia. Recordó la primera vez que fue señalada por los niños en la plaza, la mano de su madre retirándose como si la culpa fuera contagiosa, y la noche en que perdió a alguien que amaba por causa de una decisión que la ciudad justificó como necesario castigo. Esos recuerdos golpearon como olas en una noche de tempestad, aromando la sangre con sal y con añoranza. Se sintió pequeña y al mismo tiempo decidida. En esos instantes, la memoria actuó como un tambor que marcaba la urgencia de la hora. La tensión explotó en dos párrafos que parecían un latigazo. Estaba la sensación de que todo podía desmoronarse, la muralla podría caer, su familia quedar expuesta y la ciudad volverse contra ella en una luz de ira. Pero también la memoria de promesas antiguas le dio fuerza. La certeza de que el Dios de los israelitas no jugaba con la vida humana. Los recuerdos activaron la fe y la llevaron a una decisión radical, a un acto de entrega que sería recordado en linajes futuros. La decisión se selló con un acto simple y concreto, con una señal roja en la ventana, un símbolo que habla de redención y de pacto.
La caída de las murallas fue narrada con imágenes sensoriales intensas. El sonido de las trompetas se mezcló con un viento que olía a tierra húmeda. Las piedras cayeron con un estruendo que sacudió botijas y máscaras. El polvo levantado dejó un gusto áspero en la boca de los presentes, y los ojos ardieron por la arena que se pegó en las pestañas. Rahab, desde su casa en la muralla, sintió cada vibración como si su corazón fuera una campana. Vio a Urías el guardia correr, vio a Amiel cubrir su rostro con las manos. Notó a Tamar quedarse en silencio con la certeza de que algo más grande que la ciudad obraba. En medio del estruendo, la señal gloriosa se mantuvo. El cordón rojo en su ventana brilló como una promesa visible entre la ruina. La escena mezcla la caída física con la caída simbólica del orgullo humano, y en esa mezcla se revela el propósito divino. Tras la caída vinieron los encuentros y las consecuencias inmediatas. Los soldados de Josué entraron con cautela, con olor a hierba mojada pegado a las pieles, y con la serenidad del que cumple una orden que considera santa. Hubo diálogo entre Rahab y los capitanes, otra vez con 6 intercambios, donde se selló la protección de su familia. «Habéis cumplido lo que prometisteis», dijo ella, la voz apenas audible entre el humo. «El Señor cumple su promesa», respondió Josué, mirando la señal roja. «¿Y mi gente?», preguntó Rahab, temiendo el rechazo de los suyos. «Tu familia será salva y contada», aseguró Caleb, con firmeza que olía a justicia. «¿Me aceptarán ellos, los que me señalaron?», murmuró Rahab, con la memoria de tantas miradas. «Confiar no borra la historia, pero transforma el linaje», dijo Josué, y en esa frase la redención aparecía como una vía posible. Entre los que rodearon la escena estuvieron además figuras que ahora hablaban con nombres. La anciana Lea que trajo pan y agua, Amiel el comerciante que miró con culpa, Urías el guardia que bajó la cabeza, Tamar la vecina que sostuvo la puerta, y Abiatar el letrado que vigilaba la ley con ceño. Cada uno tuvo una reacción concreta. Lea ofreció auxilio, Amiel guardó silencio avergonzado, Urías apoyó sus manos en la piedra, Tamar abrazó a una de las hijas de Rahab, y Abiatar anotó las cosas con cautela. Estos nombres humanizaron el acontecimiento y mostraron que la comunidad reaccionó con mezcla de temor, asombro y cambio de perspectiva. Al salir de la ciudad, Rahab entró en un tiempo de espera y de integración que duró meses, durante los cuales su identidad fue transformada. Allí se despliega el backstory ampliado, que explica cómo una niña marcada por el rechazo se convirtió en mujer capaz de arriesgarlo todo. La infancia de Rahab estuvo llena de miradas frías, de juegos interrumpidos y de una sensación constante de borde. Desde pequeña, escuchó historias de su madre sobre dioses de la ciudad y sobre la necesidad de sobrevivir con astucia. En la adolescencia, aprendió el arte de hacerse pequeña para no ser vista. Aprendió a curar heridas con hierbas, a leer rostros y a cerrar puertas con llave. Su formación no pasó por escuelas, sino por la calle. La costura de los mantos, el manejo de la palabra para calmar clientes, el saber del mercado que se adquiere con la observación y la paciencia. La pérdida la alcanzó en el momento de la muerte de un hermano, una ausencia que se tradujo en silencio y en una creciente distancia de la multitud que juzgaba. En el presente, antes de la llegada de los espías, Rahab era una mujer que había aprendido a sobrevivir y a confiar en pequeños milagros, una esperanza escondida que le empujó a arriesgarlo todo. Ese pasado explicó su valor, su habilidad para negociar y su capacidad de ver en la promesa de otro pueblo la posibilidad de su propia redención. La integración al campamento fue lenta y llena de desafíos. La gente del nuevo pueblo la miraba con sospecha al principio. Había reglas, rituales y una liturgia que ella desconocía. Aprendió a purificarse según costumbres distintas, a escuchar historias de profecía que hablaban de pacto y de linaje, y a ser acogida por figuras como Salmón, un quieto anciano que le enseñó a orar, y por Raham, una mujer que le mostró cómo tejer para la comunidad. En la convivencia diaria se manifestaron elogios y resistencias. Algunos, como Piné, la trataron con distancia, otros, como Homer, la miraron con curiosidad y ofrecieron amistad.
En los meses siguientes, el proceso de socialización alteró su identidad. Ya no era solo la mujer de la muralla, sino una figura en tránsito que empezaba a conocerse como elegida por la fe y por la promesa divina. La historia no termina con la llegada al campamento. Vino luego el relato del matrimonio y del linaje que mostraría la magnitud de la transformación. Rahab se integró más plenamente, encontró compañerismo y la narrativa condujo hacia un matrimonio que tendría consecuencias históricas. Se cuenta que ella se casó con Salmón, un hombre sencillo del pueblo que reconoció su valor y con quien tuvo descendencia. Juntos participaron en la fundación de una familia cuyo linaje sería nombrado en las genealogías, conectando aquel acto de fe con generaciones futuras. Los nombres de los hijos y de las generaciones posteriores se volvieron parte de la narrativa de salvación, mostrando cómo una elección personal puede abrir caminos intergeneracionales. Un epílogo desplegó los efectos en intervalos temporales, mostraron la transformación en el corto y en el largo plazo. Al mes de los hechos, la comunidad había empezado a murmurar distinto sobre Rahab. Algunos todavía la evitaban, pero otros ya la reconocían como alguien que había salvado vidas con su decisión. Las viejas acusaciones no se borraron, pero la promesa se materializó en seguridad tangible para su familia y en respeto forzado de algunos vecinos. A los 3 meses, Rahab participó en rituales de purificación junto a Salmón y varios miembros del pueblo. Su nombre fue pronunciado en oraciones, y la señal roja en su ventana pasó de ser símbolo de vergüenza a emblema de salvación. Las conversaciones en la plaza cambiaron de tono, y personas como Abiatar comenzaron a reconsiderar lo escrito en las leyes frente a la acción de Dios. A los 6 meses, la familia de Rahab ya formaba parte de narrativas mayores, su linaje fue celebrado en reuniones, y los niños jugaron cerca de la muralla que antes definía su marginación. Generaciones futuras leerían su nombre como quien no fue solo perdonada, sino elegida para un propósito mayor. La reflexión teológica se apoyó en verdades sencillas. Dios a menudo elige corazones, no títulos, y la historia mostró que la fe es una respuesta libre que transforma. El pacto no dependió de la respetabilidad social de Rahab, sino de la disposición de su corazón a confiar y arriesgar. La señal fue humilde, un cordón rojo, y sin embargo fue suficiente para conectar lo humano con lo divino, para colocar un punto de entrada en la narrativa de redención. El uso de la palabra promesa fue constante, pues lo que se cumplió trascendió la ciudad y llegó a las generaciones. Si esta historia te tocó, suscríbete para escuchar más relatos de vidas transformadas por la fe. Comparte este video y comenta desde dónde nos miras. Juntos podemos recordar que la gracia llega a los lugares más improbables y que a veces una elección cambiante reescribe el linaje de una familia. Guarda esta historia en tu memoria para recordar que nadie está fuera del alcance de un pacto divino. Así concluye la historia de una mujer que arriesgó todo y recibió un milagro inesperado que cambió la historia. Que esta narración nos recuerde que la esperanza se anida en los bordes y que la transformación comienza cuando alguien decide creer.